Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, nuevamente agradecerles por estar acá. Mi nombre es Oscar Barajas, soy Frontend Developer, parte del equipo de educación en Platzi, y soy líder de la comunidad de Facebook Developer Centros Bogotá. También me acompaña Ana, que viene también de Colombia, donde tenemos esta misma comunidad en la ciudad de Bogotá, Colombia, y allá estamos nosotros también operando con este tipo de actividades, eventos y todo este tipo de meetups que tienen para ustedes acá en la Ciudad de México, pues también los llevamos a cabo nosotros en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos acá, ya que somos parte del equipo de Platzi, pero también estamos trayendo estas charlas que hemos estado trabajando a lo largo de lo que viene siendo nuestros eventos también. Entonces, agradecerles que estén acá. Para mí es un honor siempre estar con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar una charla que en lo particular me gusta mucho. Y es una charla donde vamos a hablar acerca de cómo vamos a contribuir al open source. Ya le he dado varias veces. Esta charla la tengo en formato chiquita, 5 minutos. La tengo en formato 1 hora. Y ahora la vamos a hacer como en formato 30 minutos. Entonces, esta charla con la finalidad de aportar y de que ustedes puedan incentivarse a lograrlo. Y pues bueno, como les mencionaba, esta charla es contribuir a proyectos open source como reto profesional. Y es donde nosotros vamos a verlo, cómo es o cómo vamos a lograr esta forma de pensar, esta forma de crear cosas pueda realmente aportarnos a nosotros como personas y cómo vamos a nosotros entonces a lograr un objetivo profesional por medio de algo que ya está disponible, una forma en la que nosotros actualmente usamos muchos de los recursos que aprendemos o que queremos, o las tecnologías que usamos pasan por este proceso y nosotros tal vez lo desconocemos. Entonces, partiendo de ese punto es como nosotros vamos a entender qué implica, cómo está, qué hay y cómo vamos a poder aportar. Y esto no implica que tengan que ser los gurús de una tecnología, de una situación, un evento, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que empezar contándoles una historia para que esto realmente tenga un motivo y se lleven ustedes algo un aprendizaje. Y todo esto lo voy a remontar al año 2006 en Torreón, Coahuila, acá en México. No sé si ubican la ciudad es del Santos Laguna, por si la ubican ya a nivel fútbol, cerca de Monterrey. ¿Toman leche Lala? Bueno, Lala es de allá, por su nombre es de La Laguna. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, no se habían dado cuenta que el logo también es un algodón que después floreció. La región era muy popular por el algodón, hoy ya no. Yo soy de allá, mi familia y todos ellos viven allá. Bueno, yo ya vivo en Colombia, pero de alguna manera yo soy todavía mexicano y nací en esta región. Ahí empieza mi aprendizaje. Estamos hablando de 2006, yo tenía aproximadamente 5 años ya haciendo páginas web. Yo empecé mi primera página web en el 2001, pero entro al open source en el 2006. Y todo fue porque en ese entonces estaba muy de moda utilizar compis. A aquellos que utilizan o han utilizado Ubuntu o distribuciones GNU Linux, compis en su momento te permitía generar un cubo que se movía según tú quisieras y podías sacar fuego en el mapa. Tenía una gran serie de efectos no tan padres, ya nos pones a ver. Hace poquito vi un video y la verdad es que no se ven tan nítidos, pero wow, tenías un cubo que giraba, tenías fuego que salía y tenías una gran cantidad de efectos. Obviamente ese no era mi objetivo real, mi objetivo era empezar a meter un poco más a la seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero eso me llevó a mí a llegar a este grupo, al grupo de usuarios de GNU Linux de La Laguna, donde empecé a conocer el open source, a conocer estas herramientas, a conocer los recursos, a conocer todo ese otro mundo que había. Entonces, ahí empieza todo, Torreón, Coahuila, 2006. Y ahí es donde uno se hace una pregunta: ¿para qué contribuir? ¿Por qué tengo que lograr eso? ¿O por qué tiene que ser parte de mi día a día como desarrollador? ¿Qué beneficios me va a traer? Entonces, se hacen muchos la pregunta: ¿para qué contribuir? Yo no lo necesito, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es donde hay puntos que son muy importantes en este ecosistema, y hay algo que nos va a desbloquear, como les mencionaba a nosotros, habilidades que ustedes jamás se van a dar cuenta hasta que no lo empiezan a hacer, hasta que no empiezan a trabajar.
Y una de ellas es que mejora tus habilidades como desarrollador. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a partir de que al momento en el que ustedes empiezan a meterse en este ecosistema open source, que de alguna manera ya están algunos o la mayoría dentro, pero no se han dado cuenta que así es, empiezan a leer código, empiezan a encontrar issues, empiezan a encontrar situaciones o elementos que son parte de este ecosistema. Tal vez ustedes no los detectan en el primer momento, o ahorita no se hacen referencia a ellos, ahorita voy a hacer unos ejemplos. Pero en el momento en el que ustedes empiezan a leer código de terceros o empiezan a analizar por qué algo que están implementando en un proyecto de su trabajo no funciona y llegan a encontrar el repositorio que está en GitHub y ahí hay varias personas compartiendo soluciones, ustedes ya están siendo parte de este elemento y empiezan a mejorar sus habilidades. ¿Por qué? Encuentran un detalle que ustedes no podían solucionar. Alguien más en la misma comunidad les ha aportado, les ha ayudado y les permite entonces ustedes saber que de aquí en adelante cuando salga ese error ya saben cómo solucionarlo, o en su defecto, y si ustedes son muy proactivos, tienen un blog, tienen una comunidad, tienen un espacio donde comparten obviamente la solución de este problema. Entonces esto se vuelve algo que también ustedes atribuyen y empieza a mejorar tus habilidades. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el creador de tal librería o de tal recurso tiene una forma de programar que tú nunca habías visto. Entonces te permite, oye, ¿por qué está usando estas variables de esta forma? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué lo hace así? Y ahí es donde ustedes empiezan a preguntar qué es lo mejor o cómo estoy haciendo las cosas yo mejor. Después, conecta con otras personas, y esto es también un punto muy importante. Si bien uno puede ser el gurú, el experto, el dios de la programación, pero si no tiene amigos, y hagamos una analogía, Goku, dios de la guerra o como le hayan puesto, si no tiene amigos no es nadie, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden llegar a ese punto, donde yo debo de tener amigos, debo de tener la comunidad, debo de conocer a otras personas, debo de saber quiénes son ellos también, a nivel código. Y ese ecosistema, así como yo atribuyo, ellos también me regresan y yo regreso, etcétera, etcétera. Se vuelve esa simbiosis en el ecosistema, donde conectar con otras personas ya no nada más es en esta ciudad, sino es en otro país, en otro idioma, en otra parte del mundo. Y si ustedes lo ponen a ver, de repente que estén trabajando con, no sé, React, Vue o Angular, alguno de estos frameworks, pues Vue te vas a topar mucha la comunidad coreana. Porque allá, en esos lugares, es donde es más el uso de esta herramienta. No sé, Angular, que es más, imaginemos, de Europa, pues vas a toparte con gente de otras ciudades. Y al tener que comunicarte con ellos, obviamente ustedes empiezan a desbloquear habilidades que sirven pues, para el trabajo remoto, obviamente, ¿no? Y obviamente empiezan a también entender la parte cultural y ustedes obviamente se enriquecen como personas, como profesionales. Sin decir que pueden empezar a aprender otro idioma, simplemente por la necesidad de aportar o de querer entender más acerca de una tecnología, partiendo que no está en su idioma, originalmente el español. Entonces, ese es uno de los puntos. Encuentra mentores o enseña a otros. Y este es un punto muy importante que también es parte de involucrarte en el open source. Vas a encontrarte personas que te van a ayudar. Yo en mi caso, cuando yo empecé, entré al IRC. ¿Cuántos de aquí entraron al MIRC o a estas herramientas? Bueno, ahí uno se metía a un canal bien random que decía Debian y uno entraba, oye, no me funciona Debian, no compila mi kernel. Y salían 30 personas a responder. Obviamente había varios trolls que te decían, sí, eso se arregla con RF-RF y jala. Muchos caían de repente, ¡tum! Desconnected. Pasaba mucho, de verdad, créanme. Yo llegué a ser uno de esos trolls también, ya era como, ok, ya tengo cierto seniority en el open source, genuinos. Llegó un novato. RF-RF, todo lo arregla, amigo. Ponlo y va a jalar. ¡Pum! Desconecta. Entonces, parte de la comunidad ahí empezaba uno a conectar, a ver, pero también yo encontré mentores. Tuve la oportunidad de conocer a algunos gurús de este ecosistema. Personas que desarrollaron, estuvieron trabajando en Gnome, que empezaron a hacer cosas y aportes muy sorprendentes en la comunidad, personas que hoy en día se dedican a la seguridad informática y que están trabajando en grandes empresas, y todo fue por empezarme a conectar con la comunidad, a aprender de ellos, a inspirarme en estas personas, en decir, oye, ¿por qué si él lo está haciendo yo no puedo hacer algo? Ahí fue donde empecé a hacer cosas, empecé a hacer temas de Gnome, hechos en Bash, hechos en su momento en GTK, una herramienta que ellos tenían para hacer partes visuales de genuinos del desktop.
Y así empecé, como literal agarré uno, lo copié y dije, ah, mira, así funciona. Ah, mira, listo, le cambiamos todo por amarillo y ya está mi paquete. Pero sirvió, porque de repente me oye otra persona, es como, oye, me gustó ese color que usaste, yo quiero hacer, y empezó obviamente una bolita de nieve de contribuciones, de conocimiento, de personas que empezaron a enseñar, y yo también ahí fue donde, ok, empiezo a enseñar. Y también aquí, uno de los puntos también muy importantes en este aspecto es que te involucras en un proyecto, y cuando menos esperas, si bien no te da una retribución monetaria del momento, empiezas a liderar. Empiezas a gestionar personas, porque te encargaron de que todos los issues que llegan a este punto, usted los resuelve junto con todos los demás que quieran llegar ahí. Y dices, bueno, ¿cómo le hago, no? Y empieza obviamente uno, bueno, pues ahora tengo 4 personas que no sé ni dónde son, pero bueno, van a colaborar conmigo para resolver un problema. Y empieza uno entonces a comunicarse, a entender, a hablar, y empiezan a denotar ciertas habilidades. Tal vez no todos las tengamos inmediatamente, pero todo esto se puede trabajar. Todo esto puede nacer en uno y empezar a generar estas habilidades que son muy, muy esenciales hoy en día a la hora de estos tipos de trabajos o de este tipo de colaboraciones. Otro punto, pequeños cambios que hacen la diferencia. Y aquí es algo muy, muy importante en este aspecto. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer la librería, no tenemos que hacer el super recurso, no tenemos que hacer un sistema operativo, ni la mejor metodología. Tenemos que hacer pequeños cambios y podemos empezar por ahí. ¿Cómo puedo empezar a contribuir en algo que actualmente estoy trabajando, algo que actualmente me apasiona, y cómo puedo empezar a ir mejorando elementos? Pequeños elementos que lo vamos a ir explicando de detalle. Pero ¿qué significa realmente contribuir? Ya entendemos como ciertos beneficios que nos dan, ciertas partes que son esenciales para lograr los objetivos que obviamente tiene contribuir. Pues bueno, no todo es código, y eso hay que también tenerlo en cuenta, y eso es parte también del miedo de mucha gente a querer involucrarse en el ecosistema de las contribuciones open source. ¿Y por qué no todo es código? Porque hay muchas más formas en las que nosotros podemos colaborar, o las cuales nosotros podemos aportar. Entonces, déjame te describo cuáles. Organiza este tipo de actividades donde workshops, reuniones acerca de proyectos open source son parte también de colaborar, de acercar tu conocimiento a más personas, a evangelizar, si ustedes lo quieren ver. Reestructura los diseños para mejorar la usabilidad del proyecto. ¿Ustedes han entrado a la página de la Free Software Foundation? Está feíta. Sí, pero ¿por qué no hacen una propuesta y mandan una? Esta es la propuesta con estándares actuales que implica esto, que está construido con herramientas open source, etcétera, etcétera. O yo veo que el logo no se ha cambiado en 30 años, esta es mi propuesta. Tal vez no te la prueben, pero a la comunidad le pueda gustar, y realmente es una comunidad de comunidades que se va, o que te va a llevar a ese siguiente nivel. Escribe y mejora la documentación de un proyecto. Muchas veces, y yo tengo algunos, y eso me lo pongo, queremos o somos más la persona que desarrolló cierto feature y nos olvidamos de que hay que documentar, o nos olvidamos de que hicimos una buena documentación. Ustedes pueden entrar, oye, aquí a Oscar le faltaron, pero este man no documenta. ¿Y qué haces? Pues empiezas a entender el código, generas una buena documentación y colaboras en este proyecto. Y esos son pequeños pasos que te van a permitir a ti entender cómo funciona este ecosistema. 4, puedes responder preguntas a proyectos open source o no open source, igual ya es cuestión más de ustedes, en Stack Overflow. ¿Cuántos de ustedes tienen Stack Overflow con cierto puntaje? 1, 2, 3, 4. Pues como que quiere levantar la mano, pero no, pero todo bien, dice que también. 5. Ok, yo he visto varias empresas, o cuando he colaborado con empresas que me piden personas para recontratar, uno de sus puntos también es qué tanto colaboran o qué tanto están partícipes en ciertas herramientas como Stack Overflow, donde ya sea que pregunte o ya sea que ha resuelto preguntas. Y eso también le da ciertos seniority de que quiere y que sabe colaborar con otros. Entonces, eso también lo pueden hacer, y ya también está en español. Si el idioma es uno de sus problemas, en el caso de decir, bueno, no me siento todavía a gusto para escribir o responder en inglés, está en español y hay muchas preguntas. Pregunta si puedes ayudar a escribir una nueva funcionalidad. Muchas veces hay personas que apoyan o están creando proyectos en sus universidades, en sus comunidades, en hackatones, y que quieren continuar con esas ideas.
o preguntarte en esta misma comunidad quién tiene un proyecto que esté haciendo y que quiera o necesite una ayuda. Ahí hay mucho donde también colaborar, en crear una funcionalidad, en crear un recurso. Y la otra también es revisar código u ofrecer tutorías o ayudar a otra persona. Entonces estos puntos son esenciales para que ustedes también puedan hacer puntos donde aportan no directamente con código, sino con toda una serie de puntos a mejorar. Y bueno, contribuir con nuevas funcionalidades es cómo yo puedo hacer una herramienta que pueda ayudar a N cantidad de personas, que me permita a mí decirle, bueno, aquí tenemos esta cantidad de personas que están usando esta semana un recurso que tengo. Este elemento, cuando creé la charla, al día de hoy ya tiene más de, si no me equivoco, como 15,000 descargas. Pero yo no le digo 15,000 descargas, yo le digo 15,000 bugs. He metido 15,000 bugs y estoy orgulloso de eso. Porque esta sí tiene un bug, la verdad, tiene un bug feo. Obviamente es parte, ya hay issues que me han abierto, ya hay personas que están queriendo intentar colaborar y es parte del ecosistema. Igual los invito, búsquenlo, React Mailchimp Form, esto está creado hace rato, la verdad es que unas malas prácticas en su momento. Lo único que quería era hacer cool, subir algo a ver si funcionaba, entender el proceso de NPM y jamás me imaginé, es más, no siguen subiendo, y jamás me imaginé que tuviera realmente funcionalidad. Esto era parte de un blog mío y hoy en día sigue mucha gente usándolo. En el demo de esto, se conecta obviamente un MailChimp, ya saturé obviamente la versión gratuita, como no mando mails me sigue permitiendo registrar nuevos usuarios, pero semana a semana me llegan casi 500 personas que están probando esta herramienta para ver si no la pueden implementar en su proyecto, y esta no la he actualizado y no tiene el bug, entonces sigue metiéndole ahí. Pero yo simplemente fue un ejercicio donde quería aprender, donde dije, bueno, ¿cómo hago un paquete? ¿Cómo lo subo? A ver, mira, aquí en NPM, aquí en esto, aquí se hace, listo, subí. Ok, empezó a funcionar, empezó a hacer cosas. Obviamente ya tengo más que también están teniendo descargas, pero obviamente hasta que uno no se atreve, no empieza a tener estas contribuciones. Y obviamente la gente que me ha abierto issues están varios molestos, como, esto es un asco, esto no funciona. Y pues yo pues sí, en su momento lo hice así, todo bien, no te ganas. Pero también, obviamente, hay personas que dicen, Oscar, yo encontré esto y esta es la mejor solución, lo acabo de actualizar a React Hooks con la nueva versión. Obviamente tengo miedo que al actualizarlo rompa todo lo demás, por eso no lo he hecho, porque no lo he probado y no he tenido tiempo, pero está abierto a que ahora ustedes puedan colaborar, puedan decir, Oscar, hasta aquí tienes un typo, mi inglés puede que no sea el mejor, actualizarme el README. Hay muchas cosas como ustedes pueden aportar acá a este proyecto. Después, otro de los puntos que también me gusta es crear contenidos que inspiren a otros. Y este es uno de los blog posts que, a pesar de que he perdido el blog donde originalmente inició, o el dominio, lo he migrado a los otros dominios que ahora tengo en mi blog y sigue teniendo visitas como no tienen una idea. Y es un blog post donde aprende React entrenando como Goku. Esta fue una charla hace inicialmente 3 años. Donde tuvo más boom fue en Talent Land hace creo 2017, y de ahí en adelante pues sigue teniendo muchas visitas. Y es un recurso donde recopilo mucha información acerca de ciertas etapas y facetas en las que tú puedes ir aprendiendo React, comparado en una analogía como Goku, desde el punto desde que Goku empieza como Osaru, que es volverse loco y querer aprender y hacer todo copiando y pegando, hasta volverte Dios, donde ya haces cosas sumamente hermosas y elegantes y compartes esas cosas de la humanidad. Igual les puedo dejar el enlace. Aquí aparece como GNDXCO, pero bueno, ya también no existe. Pero lo más interesante son ciertos puntos como estos de acá, donde me gusta tu guía, maldito insecto. Y se vuelve parte, porque realmente es como, hey, a la comunidad le gusta, ¿no? Esta es mi oportunidad, con Goku todo lo puedo, ¿no? Y me imaginé al man con la barajita ahí en la computadora, ¿no? Entonces, obviamente son formas en las que uno puede generar cosas o contenido o aportar a otros, y no tiene que ser simplemente haciendo una nueva librería que compita con React. También otro punto interesante es haz una donación. Hay muchos proyectos open source que obviamente requieren manos, hay personas con bebé a bordo en camino que obviamente pues quieren o necesitan plata, pues, como diríamos. Pero obviamente generar una contribución te va a permitir a ti apoyar a estas personas, apoyar a ese talento, apoyar a la gente y a la comunidad que quiere o necesita o está haciendo estas herramientas. En este caso yo soy muy fan
de Husky, una herramienta que permite generar hooks dentro de GitHub para proyectos en JavaScript. Y esta herramienta es utilizada por Webpack, por React y por una gran cantidad, creo que hasta por Gatsby, si no me equivoco, donde aseguran que esto va a funcionar o que cuando tú vas a mandar un commit, ciertos tests o ciertas estructuras que tengan que ejecutarse sucedan, si no, no te deja subir cambios. Entonces, pues ahí estoy contribuyendo, de repente no pasa mi tarjeta, no sé por qué, pero de repente sí, y ahí les contribuyo. Pero todo bien. ¿Y cómo elegir un proyecto open source? Entonces la pregunta es, ok, bueno, Oscar, ya me mareaste, ya me convenciste, voy a empezar a aportar. ¿Cómo hago un aporte? ¿Cómo elijo esto? ¿Cómo empiezo a hacerlo? Bueno, aquí hay un punto muy interesante de Dan Abramov, que para los que no lo conozcan, es de los principales mantenedores de React. Él trabaja para Facebook haciendo esto. Es un evangelizador realmente de React y es uno de los creadores de React Redux, de esta herramienta que nos permite manejar en un flujo o en un mismo flujo el estado y acciones, etcétera, etcétera. Bueno, él es Dan Abramov, él tiene como 23 años, está chiquito el niño todavía. Pero fíjate, muy interesante este tweet que está traducido obviamente al español. Aprenderás mucho tomando un proyecto que utilizas activamente, obsérvalo. Y en GitHub leyendo cada problema y sus pull requests. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes en su día a día, aquí como mi compañero que utiliza Gatsby, pues él ya empieza a entender cómo funciona, ya sabe cómo está estructurado, sabe hasta cierto porcentaje cómo funciona o cómo lo hace echar a andar o cómo está estructurado. Y basado en eso, es cómo puede entonces decir, bueno, vamos a ver qué issues hay, porque a mí también me han tocado problemas, yo también he tenido problemas particulares. O veo los pull requests de gente que ha querido mandar algún cambio, a ver si eso también coincide conmigo y si puedo entonces mejorar ese pull request, ¿no? Entonces muchas veces eso es parte de cómo podemos aportar. Y algo muy interesante de esto es cómo entonces yo digo, bueno, si yo estoy utilizando mucho React, bueno, esta charla es originalmente del año pasado, hoy en día ya no uso React, digo, bueno, ¿cómo empiezo a aportar? Y me di cuenta que React tuvo un hito en español, es la comunidad más unida y que más rápido tradujo la versión en español de React. Entonces dije, bueno, veamos qué hicieron y por qué lo hicieron o cómo lo hicieron. Me metí, analicé, wow, bastante comunidad, mucha de Colombia. Y después me dije, bueno, ¿qué hace falta? Y me di cuenta que hay una serie, y todavía hay muchas más, cada vez agregan más, de partes que todavía hacen falta de traducir. Y bueno, dije, ¿por qué no me puedo poner yo a aportar? Y dije, bueno, yo hago eso y empiezo a aportar. Tal vez no estoy aportando directamente al core de React, pero estoy empezando a aportar pequeños pasos que me permitan a mí generar estas contribuciones. Entonces, obviamente estos son elementos que ustedes pueden lograr hacer sin ningún problema. Y bueno, una vez que ustedes lo logran, que ustedes hacen su primer aporte, su primer entrega, su primer blog post, su primer algo que retribuya y que dé un punto hacia la comunidad, ustedes lo están haciendo. Y los voy a felicitar en el momento que si ya lo están haciendo o si ya piensan hacerlo. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir a ustedes pasar por toda esta serie. Creo que por aquí termino. Sí. Es, como les decía, la mejor forma de aportar al open source es dar el primer paso. ¿Y cómo significa dar el primer paso? Con toda esta serie de puntos donde nosotros vamos a tomar riendas de lo que nos gusta, de lo que estamos haciendo y cómo puedo yo mejorar. Normalmente a veces uno cree que tiene que ser, como les mencionaba, un Dan Abramov, un Bill Gates, una persona sumamente genial para hacer algo, pero no, la verdad es que podemos empezar con pequeños elementos, con pequeñas cosas, desde una traducción, desde compartir un contenido, desde hacer el resumen de estas actividades. Oye, pues estoy tomando notas, hago un resumen, hago un apunte, mando varios tweets o hago un hilo en Twitter. Estás aportando, estás generando contenido que a otras personas que por algún motivo no pudieron venir, están aprendiendo lo mismo que tú aprendiste. Y le estás transmitiendo. Y si te preguntan, tú vas a poder decir, ah, bueno, un gordito de Colombia, pero que es mexicano, vino y me dijo estas cosas. Ah, listo. Entonces, todo eso lo van a hacer solo si ustedes realmente quieren lograrlo.
Y como anécdota ya de este punto, gracias a eso, a esa curiosidad de querer poner un cubito en el año 2006, hoy en día me ha llevado a estar acá con ustedes, a hacer muchas de las cosas. Actualmente tengo una gran cantidad de cursos en Platzi, he dado una gran cantidad de conferencias y de estar aportando y creando contenido. Hoy en día ya no estoy trabajando con React, estoy trabajando con Svelte. Mi objetivo igual es, obviamente, volverme parte de la comunidad que contribuye y hace parte de Svelte. Oficialmente tengo la primera ya comunidad de Svelte para Latinoamérica, entonces eso también me va a permitir a mí lograr este acercamiento de una nueva tecnología a muchos de ustedes. ¿Y esto cómo lo logro? Obviamente siendo parte de este ecosistema, siendo parte de estas atribuciones que uno le da, y créanme que les da muchos beneficios. Uno de los beneficios que yo les voy a decir, que esto sí o sí ustedes empiezan a tener un blog o hasta un videoblog o lo que ustedes gusten, a mí me ha llevado a más de 4 países, a más de como 18 ciudades en México a dar conferencias, totalmente gratis pago. Obviamente no cobro, pero la experiencia de viajar gratis, la experiencia de conocer ciudades de esta forma es muy grande. ¿Y cómo lo logré? Simplemente empecé a tener un blog por ahí en 2008, de repente alguien me dijo de la Universidad de Santiago Papasquiaro en Durango, Oscar, me interesa. Después de la ciudad de Valles, Oscar, me interesa. Y cuando menos esperaba, estaba haciendo estas mismas actividades a lo largo de México, a lo largo también de otros países, y es algo que ustedes también pueden hacer simple, escribiendo. Hay muchos espacios para crear contenido gratis y que les va a permitir a ustedes obviamente crecer como profesionales. Hoy en día esto también les desbloquea a nivel profesional ciertos como focos en ustedes, porque es como, bueno, pues esta persona tiene contribuciones, esta persona tiene un buen currículum de portafolio, y es para mí, prefiero a esta persona. No sé si me dejará mentir acá si eso es parte, pero en las empresas que he colaborado donde les recomiendo gente, se enfocan mucho en cuántos proyectos tiene, cómo están participando, qué están haciendo en la comunidad, cómo aportan, cuántas charlas, etcétera, etcétera, porque saben que es una persona que sabe apoyar a la misma comunidad. Entonces eso es parte para ustedes, y aquí les dejo este enlace donde hay muchos más contenidos acerca del open source. Es toda una guía que está en varios idiomas, donde ustedes también pueden ver muchos más recursos para poder hacer contribuciones. Esta charla de alguna manera está basada mucho en esta guía que permite a ustedes entender cómo funciona cada uno de los procesos y cómo implica un poco más a nivel técnico, porque si bien no nada más es, me bajo el repositorio y empiezo a mandar cambios, sino tiene toda una serie de pasos, una serie de formatos en los que ustedes van realmente a aportar. Entonces, para que lo tengan presente en ese aspecto. Y bueno, yo les traje dulces colombianos, están allá, si es que ya se los acabaron, allá hay unos platitos, allá hay dulces colombianos. Y bueno, de mi lado creo que es todo. Abro a preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Cuéntame, nomás que nos han prestado otro micrófono. También preguntar es aportar. No sé, bueno, si no te presto. Es que no lo veía, soy yo. Ya te comparten. Es un poco técnico sobre la parte de contribuciones. Cuéntame. ¿Cómo haces un pull request y un commit efectivo para que te lo aprueben dentro de un proyecto de open source? Ok, bueno, normalmente siempre hay una serie de instrucciones y ciertos, ya en GitHub cuando tú vas, por si fueras a React, tiene un template que implica como los pasos que tienes que hacer. Primero, obviamente, haber hecho un for, tener corriendo funcionalmente el proyecto en local. Esto pasa ciertas pruebas, pues hay un recurso del proyecto que tiene ciertas pruebas que corren, y hacer tu cambio. Una vez que haces tu cambio, tienes que comprobar que nuevamente esta serie de test vuelva a pasar, y normalmente sí te piden que tenga cierto como un título muy específico o esté ligado a un issue. En el dado caso de que tú quieras reparar un issue, está ligado como tal. Normalmente siempre sería en inglés, o en su defecto en el idioma en el que esté el recurso, porque si lo encuentras en ruso, pues amigo le toca. Si lo encuentras en español, pues bueno, ya la hicimos, pero normalmente todos estos recursos están en inglés.
Entonces, este es como el proceso mínimo. Normalmente a veces hay otros procesos donde se abren más como un proyecto con una serie de historias o issues, donde dentro del issue tú dices, como en mi caso, levanto la mano, se me asigna y hasta que se me asigna puedo empezar el proceso yo de lo que quiero contribuir. Entonces, todo esto implica en el README del mismo proyecto. Te vas a encontrar el README de las instrucciones como instalación, pero también viene un MDL que viene a decir como pull requests o contribuciones. Ahí tú vas a encontrar la serie de instrucciones que te obligan a pasar o hacer sí o sí para que tú puedas contribuir. Entonces, normalmente cambia entre repositorios o proyectos, pero normalmente se mantiene ese estándar, ¿no? Ese estándar de tenerlo, correr ciertas pruebas, de tener ciertos elementos, obviamente, y mandar sin ningún problema. A veces hay CIs que automáticamente lo aprueban, a veces pasa por un comité, a veces pasa por todo un proceso, entonces no siempre el que tú aportes significa que va a ser parte del proyecto. Porque puede que otra persona haya hecho algo mejor o lo hizo antes que tú. Entonces, obviamente, pues será descartado según el caso, o se toma la decisión de si entre los dos está la solución y se obviamente les notifica para que ustedes entonces puedan ponerse de acuerdo en cómo contribuir tu código con el de otro compañero que tenían la misma solución, simplemente que se dieron cuenta que ambas trabajan ciertas áreas. Tú trabajaste más en performance, él trabajó más la eficiencia de la implementación y pues cómo pueden colaborar entre ustedes para lograrlo. Entonces, todo sucede según sea el caso del repositorio. En este caso más a nivel como técnico. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Aquí alguien dijo yo de este lado. Si quieres deja que te pase el micrófono para que se escuche sumamente mejor. Hola, ¿cómo te organizas el tiempo para apoyar proyectos open source? ¿Lo haces muy casualmente o tienes metas al mes o algo así? Uy, muy buena la pregunta. Originalmente tengo metas, es como decir, bueno, este mes, o sea, desde como pasos pequeños de participar en una charla, desde compartir algún repositorio o también crear algún recurso. Depende también mi tiempo, más o menos es como también me establezco, pero siempre trato de aprovechar el sábado o en la noche, como decir estas 2 horas voy a tratar de actualizar algo, voy a tratar de hasta cambiar algún README de algún proyecto que ya esté utilizando. A veces libero muchos pequeños recursos de integración de herramientas, por si de React o de Svelte, que estoy trabajando más con Svelte, y trato más de como decir, bueno, este sábado trato de avanzar algo o trato de publicar algo. Y sí trato de ponerme un poquito objetivos, como decir, bueno, mi meta es aprender y aparte de aprender, entregar algo. Y mi entregable de mi aprendizaje es cómo contribuyo con algún recurso, con algún blog post que tenga una serie de elementos en código que tú puedas reutilizar y seguir también aprendiendo o aprendiendo lo que quiero que logres aprender, como en mi caso empezar a evangelizar con Svelte, un nuevo framework que está ahorita de moda o se está poniendo de moda por no ser muy simple, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Pero aquí también es cuestión de ustedes establezcan esos objetivos como, ok, bueno, a la semana cuánto le puedo dedicar o cuánto puedo realmente hacer. Ahora, también hay un punto interesante y creo que no lo he puesto en las diapositivas. Hay personas que llegan a tener un empleo de esto, donde simplemente tienen que estar contribuyendo, aportando o analizando, revisando. Dan Abramov es un evangelista como tal de React. Y él, su trabajo es estar que React se mantenga, que todos los issues y todo esto que está sucediendo sobre este framework, librería, sucedan, y él es como el encargado del comité de saber qué si se envía, qué no se envía, etcétera, etcétera. Y es su trabajo, y Facebook le paga por ello. Conozco gente en Heroku, conozco gente en Microsoft, conozco gente en Facebook y en otros lugares, que ese es su trabajo. Simplemente estar aportando y les pagan, simplemente estar contribuyendo y les pagan. O hay empresas que incentivan el aporte a la comunidad open source. Si tú haces una herramienta o si tú haces un aporte o si tú haces algo, tienen ciertos incentivos, ya sean monetarios o te permiten a nivel tiempo hacerlo. Airbnb es una de esas empresas que tienen muchas herramientas open source o herramientas que utilizan ellos mismos pero que son liberadas y que de alguna manera es tiempo de un ingeniero que dedicó para hacer esas herramientas y la empresa le permitió hacerlo. Entonces también a ese nivel se puede lograr. Y mucho de eso se logra con la empresa hablándolo. Oye, bueno, pues yo he visto que puedo hacer herramientas para esta implementación, pero esto no rompe nada del NDA o de las reglas de la empresa. ¿Qué te parece? Empezamos a hacer algo open source, empezar a liberar, empezar a entregar esto gratuitamente a la comunidad para que también se apoyen y tengamos, obviamente ayuda mucho a la marca, visibilidad, y a ti como desarrollador haber sido parte de este recurso. ¿Alguna otra pregunta por ahí?
Bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo, por haberme escuchado. Como les digo, no sé si todavía quieren, yo veo todavía algunos azules y son de chocolate y otros de café del bueno. Y para que puedan probar, no sé, a Joshua o a los líderes Martín que siguen, no sé. ¿Sigo hablando? ¿Todo bien? No, si no, quieren. ¿Ya calles entonces? Bueno, listo. Denle una arepa.